Amén. Que venga su reino. Que venga su reino. ¿Sabe qué significa que venga su reino? ¿Qué dijo Jesús? Arrepentíos. ¿Por qué? ¿Y qué significa que venga su reino en tu vida? ¿Cómo? Pero si no está su reino, ¿qué está en tu vida? Hay otro reino, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y arrepentirse qué es? Tenemos que arrepentirnos ¿de qué? Jesús dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Que si no está el reino de Cristo, ¿qué reino está? Las tinieblas, ¿verdad? El reino de las tinieblas. ¿Y qué tenemos que arrepentirnos? Por eso Él dice, arrepiéntanse, el reino se ha acercado. Tenemos que arrepentirnos del otro reino, dejar el otro reino, dejarlo. Por eso arrepentirse no es sentirse mal y sentirse dolor y por mi culpa, ¿verdad? Y por mí. No, arrepentirse es dejar el otro reino. Yo puedo sentirme mal por algo que hice mal, ¿verdad? Pero luego vuelvo a hacer y vuelvo a vivir ahí. Por eso Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es cambiar, es un cambio de reino, es un cambio de mentalidad. Es dejar, por eso en Colosenses creo que dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos trasladados, fuimos traspasados de un reino a otro. Por eso, para ser traspasados, ¿qué necesito? Arrepentirme, dejar el otro reino y reconocer el reino de Cristo en mi vida. Reconocer su reino en mi vida. Pero es dejarlo, es algo que iba a hablar hoy. Y es un sistema que tenemos que dejarlo de lado. Es arrepentirnos realmente. Yo hablaba con mi esposa y decíamos, antes escuchábamos, ¿verdad? Y entendíamos que teníamos que perdonar, que no teníamos que juzgar, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando ahora con lo de las imágenes, yo creo que trae un entendimiento más amplio de lo que es realmente. Ayer hablábamos y decíamos, realmente el mundo está viviendo por una imagen caída. Y usted cuando le ve a las personas, les ve viviendo a través de esa imagen. Yo le decía a mi esposa, esto es como, allá en España nosotros subimos a la montaña rusa. Bueno, no es montaña, se llamaba otra cosa, ¿verdad? Pero era como en la montaña rusa y la cola era impresionante. O sea, era un parque de estos de diversiones, pero esos muy grandes, ¿verdad? Y la cola era de 3, 4 horas, ¿entienden? O sea, a ese nivel, era terrible la cola. Bueno, 4, no 3, ya exagero. Pero se tardaba horas en subir. Era un parque muy grande y todo el mundo iba ahí. Y
Yo le decía, esto es como cuando uno está ahí en la cola, ¿verdad? Y nunca se subió a la montaña rusa y no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a sentir, verdad? Y está formando la fila, ¿verdad? Y está formando esa cola. Y ¿saben a qué me refiero con eso? Que esta vida es esa cola que estamos haciendo. Y va a llegar el momento que vamos a subir a la montaña rusa. Pero hay muchos que no son conscientes, están pensando que están viviendo algo irreal. Pero todos vamos hacia ahí. Como decía una persona, lo que realmente una de las cosas que tendría que estar más presente en nosotros es la muerte. Pero es algo que no queremos hablar, es algo, un tabú, es algo que lo que menos se quiere pronunciar. Pero todos estamos en esa fila y va a llegar. Usted no sabe qué va a sentir, ¿verdad? Me miran medio serio. Pero no sabe qué va a sentir en ese momento. Pero todos vamos en esa cola. Usted puede mirar para cualquier lado y pensar, pero estamos ahí. Y tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que mentalizarnos. Y había gente que se subía y no estaba preparada para subirse, de verdad. O sea, ahí en ese momento sale el verdadero yo. Ahí en ese momento sale, no hay nadie que disimule. Les digo literalmente, en ese momento no hay nadie que disimule. El que se preparó, y el que no, y muchos la pasan mal, pero mal en serio. Y la pasan mal porque no se preparan para ese momento, no entienden a dónde van, porque creen que es una cosa más. Y muchas veces esa es la imagen que el mundo lleva, está viviendo, pero está en esa fila, es inevitable. Pero dicen, pero no hablemos de eso, ya, ¿verdad? Tengo mi vida, tengo esta imagen que tengo que seguir. Falta mucho. Estamos en la fila y necesitamos prepararnos para llegar ahí. ¿Cómo nos preparamos? Entendiendo el reino, entendiendo cómo se mueve el reino, siendo consciente. Yo en estos días ponía en el grupo un pasaje de Romanos que decía que despertemos, que nos despertemos. Y usted sabe que la palabra despertar es una palabra que hablamos mucho aquí, que se llama ser consciente. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra vida, conscientes de lo que estamos haciendo, conscientes de lo que estamos viviendo, estamos despertando. Eso es despertar. ¿Se acuerdan? En Efesios decía, ¿cómo decía en Efesios? A ver, Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque si yo vivo por esas imágenes, estoy muerto, no tengo vida. Eso es lo que hablábamos con mi esposa. Si el mundo está viviendo por una imagen muerta, no está viviendo. No está viviendo. No sé, pues yo les veo que caminan, hacen cosas, llegan, tienen meta y ganan dinero. Amén. Y una de las claves es esto, ser consciente. Porque si no nos despertamos, si no somos conscientes, vamos a seguir en el modo automático. Y el modo automático inevitablemente es, vamos a decirle, tenemos una sola imagen que seguir. Si no despertamos y no hacemos el ejercicio de ser consciente a lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo,
La otra opción es las imágenes caídas. No hay otra opción. Por eso dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Eso está en Efesios 5:14. Levántate, ¿por qué? Porque el mundo está caminando muerto. Y es peor aún, muchas veces la gente sigue imágenes o le sigue a otra persona. Peor aún, ni siquiera está siguiendo su propia imagen, está siguiendo la imagen de otro, o la opinión de otro, o la vida de otro, o el ejemplo de otro. Yo quiero ser como este, ¿verdad? Eso es peor. Nosotros somos únicos, el Señor nos hizo únicos y tenemos un propósito único, no para ser igual al otro. Estamos en unidad, pero no para ser igual, no para tener la misma imagen, no. Usted sabe, ¿verdad? Uno se viste, ¿verdad?, con la corbatita, todos los con la corbata, ¿verdad? No es así. Realmente Él nos hizo para seguirle a Él, pero necesitamos despertar y eso es algo diario. Es cada segundo de nuestra vida de ser consciente de lo que estamos viviendo. De ser consciente de cómo estamos actuando, de ser consciente de cómo estamos pensando en las cosas. En ser consciente de las palabras que decimos. Yo apuntaba ahí un versículo, ¿verdad?, que decía que el que cree en mí, de su interior va a correr ríos de agua viva. Y una de las cosas que nos hace al ser conscientes es darnos cuenta que tenemos sed de Él, que necesitamos de Él, que realmente necesitamos de Él. Porque si no somos conscientes, es como que decimos, yo no necesito de vos, yo solamente sigo lo que yo creo. ¿Se acuerdan la historia? Vamos a leer, creo que hoy tenía otra cosa, pero vamos a ver si llegamos ahí. En San Juan, vamos a leer esta historia. San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, versículo 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. San Juan 4:7, el versículo 8. Después sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, dice. El versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría aguas vivas. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El versículo 11 es eso. El 12 dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Versículo 13, respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será como una fuente de agua que salte para vida eterna. El versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni beba agua, ni venga a sacarla de aquí. Venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué les leo esto? Porque cuando nosotros
estamos viviendo por esas imágenes, tenemos sed. Tenemos sed. El mundo tiene sed. Y busca cómo satisfacer siempre. Y Jesús le dice aquí, le dice, esperen que busco el versículo. El versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Entienda que aquí está hablando de algo del Espíritu. Nosotros cuando no somos conscientes de Él, no somos conscientes que necesitamos de su agua, siempre buscamos sacar la misma agua de ese pozo. Vamos a seguir buscando sacar de ese reino caído. Y esa agua nunca nos va a satisfacer, nunca nos va a llenar. Pero para beber del agua de Cristo, ¿qué necesitamos? ¿Qué decía al principio? Arrepentirnos. Reconocer que hemos sacado el agua de ese pozo, que es un pozo amargo, es un agua amarga, que siempre nos va a dar sed, que siempre vamos a querer volver a sacarla y volver a sacarla. Hasta que no reconozcamos eso, no nos arrepentimos. Hasta que no nos demos cuenta que seguimos sacando de esa agua y seguimos sacando las imágenes de ahí, seguimos bebiendo de esa agua, no vamos a reconocer que necesitamos de su agua. Pero eso es todo un sistema que nosotros hemos creído, todo un mundo en que hemos creído, que tenemos que renunciar. Y obviamente ahí vienen los desafíos, ahí vienen las pruebas. Donde el Señor te va a decir, ¿de dónde vas a sacar el agua? Pero es ser consciente. Miren, le voy a leer en este capítulo me gustó, en Jonás. A ver si encuentro Jonás. Tenía marcado aquí, sí. Jonás capítulo 2. Esto me gustó mucho. Jonás capítulo 2. Les voy a leer. Jonás es un profeta muy interesante. Creo que Jonás lo cambia todo en la escritura. Y justamente el Señor dejó a Jonás como ejemplo. Jesús en los evangelios él habla de Jonás y deja como ejemplo de profetas. Jonás capítulo 2. ¿Conocen la historia de Jonás? ¿Sí? ¿Conocen la historia de Jonás? Nosotros ya la reconocemos, ¿verdad? Porque era el top 10 de dibujitos, ¿verdad? Jonás. Antes lo veíamos todos los días. Era cada día Jonás y su historia, ¿verdad? Jonás es un profeta que el Señor le habla y le dice, ve a Nínive, ve y diles que se arrepientan porque si no van a ser destruidos. Y Jonás escucha la voz del Señor y se va y en el medio del camino decide ir a Tarsis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía miedo él de ir a hablarle a los ninivitas y decirle que se arrepientan. ¿Pero por qué tenía miedo él? ¿Tenía miedo que le maten? ¿Tenía miedo a que no le escuchen? ¿Por qué tenía miedo? A ver si alguien sabe. ¿Por qué tenía miedo Jonás de ir a hablarle a los ninivitas? Jonás tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Jonás venía de un sistema de profetas. Y si usted lee la escritura dice, en una de las leyes dice que si el profeta da una profecía y no se cumple,
es un falso profeta. Y Jonás venía de ese sistema, de ese mundo. Y él tenía que arrepentirse de eso, tenía que soltar y entender que en el reino él se mueve completamente diferente. Él venía de ese sistema, él venía ya después de Jeremías, grandes profetas, Ezequiel, Isaías, todos ellos estaban antes de Jonás y él le habrá leído sus cartas, habrá leído la historia de esos grandes profetas, de Elías, de Eliseo. Jonás ya era casi el último y él leyó toda la historia, las grandes cosas que hicieron todos esos profetas y ahora el Señor le pide algo y él sabe que él tiene que ir a decir esa palabra, pero si esa palabra no se cumple, él va a ser tomado como falso profeta. ¿Por qué? Porque tenía esa imagen de este mundo, de ser el profeta. Y no quería morir a esa imagen. Pero el Señor le probó y él al momento va a otro lugar y luego se arrepiente. Y aquí viene la oración de Jonás, cuando está dentro del pez. Y es una oración tremenda. Dice Jonás capítulo 2, versículo 2, dice: invoqué en mi angustia al Señor, y Él me oyó. Desde el seno del Seol le clamé. Quiero que vean las palabras que Él dice. Desde el seno del Seol le clamé. Acuérdense, cuando la persona está viviendo por las imágenes caídas, ¿cómo está? ¿Cuál es su estado? ¿Qué decía? Levántate tú de entre los muertos. ¿Sí? ¿Y qué dice Jonás aquí? Desde el seno del Seol le clamé. ¿Qué es el Seol? Un lugar lindo. Un lugar donde vamos a disfrutar. No es un lugar lindo. ¿Sí? Dice, desde el seno del Seol le clamé. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo por imágenes de este mundo, por imágenes del sistema. Porque aún la religión te da imágenes caídas, para que vivas por esas. Y dice, él se dio cuenta que no, estaba mal. Dice, y mi voz oíste, dice el versículo 3, y me echaste a lo profundo en medio de los mares. Dice, y me rodeó la corriente y todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Dice, quiero que luego vayan en su casa y lean profundamente esta oración. Dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Esto le dejo como tarea. Vaya y busque qué significa mares. Dice en Lucas o en Mateo, dice que la gente desfallece por el bramido de los mares, de las olas de los mares. ¿Y qué dice aquí? Me echaste en medio de los mares. La palabra no está hablando más profunda de lo que nosotros creemos. Dice, y me rodeó la corriente y todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Él estaba profundamente arrepentido por ese sistema que siguió. Dijo, las aguas me rodearon hasta el alma. Dice, y me rodeó el abismo. Se dio cuenta que estaba ahí. Dice, el alga se enredó a mi cabeza. Que dice, creo que en Corintios dice, cuando el velo se caiga, entonces verán. Entonces el alga es como un velo que cubre la cabeza para que no veamos. Dice, descendí a los cimientos de los montes, dice, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Dice, mas tú, esto puedo hablar de la tierra, pero no. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor mío. Dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé.
Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé. Ustedes van a escuchar en la escritura, van a escuchar muchísimo. Volver a Él. Redimidos, redimir o redimidos. Van a escuchar, van a leer, creo que anoté por aquí. Restaurar, acordarme, volver. ¿Por qué? Porque la escritura nos está volviendo a lo que realmente somos. Por eso dice, me acordé de lo que yo soy. Me acordé de lo que yo soy antes de que se funde este mundo, esta imagen, este sistema. Me acordé de lo que yo soy. ¿Se acuerdan? Yo le decía un día, no es cambiar, no es que no tenemos que cambiar nosotros nuestra manera de ser. En este mundo parece que estamos siendo transformados, como dice la Escritura. Pero nosotros tenemos que volver a recordar lo que somos. Yo le decía a mi esposa, hablábamos en estos días y me decía, ¿vamos a ser familia allá en el cielo? La pregunta, ¿vamos a seguir siendo familia? ¿Usted piensa que va a seguir siendo familia? ¿Usted va a ser mamá de sus hijos? No. Puede ser que usted llegue al cielo y usted sea un niño y su hijo ya sea un adulto. Me acordé de lo que soy. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que Él nos redime, nos vuelve. ¿Por qué? Porque Él nos formó antes que se forme este sistema, antes que se forme este mundo. Nos formó. Pero llegamos aquí y el mundo puso sobre nosotros una imagen falsa. Y esa imagen, al vivir por esas imágenes, vivimos muertos. Vamos a pasar durante toda esa fila, ¿verdad? Sin entender nada. Por eso dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé. Me acordé. Lastimosamente, muchos hemos llegado a ese punto. No tendría que ser así, pero muchos hemos llegado a ese punto de darnos cuenta cuando nuestra alma ya no daba más, dije, tengo que buscar otra cosa. Este mundo no es lo que yo creo que es. Cuando mi alma ya no daba más, ya estaba ahí a punto, ahí dijimos, tengo que buscar. Y ahí en nuestro espíritu se acuerda de que hay algo más que este mundo. Hay algo más. Dice, me acordé del Señor. Dice, y mi oración llegó a ti en tu santo templo, dice. Dice, los que siguen vanidades ilusorias. ¿Se acuerdan quién es el ilusionista? ¿Se acuerdan? Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es del Señor. Amén. Yo decía en este tiempo, nosotros tuvimos una conversación, le escuchaba a una persona y ya venía con esto, ¿verdad? Antes de venir aquí tuvimos una conversación con el Señor. Y le prometiste algo. Tienes que acordarte qué le prometiste. Tuviste una conversación, algo personal entre vos y Él. Y le prometiste algo. ¿Qué le prometiste? Tienes que acordarte. Tienes que acordarte qué le prometiste, qué hablaste con Él antes de venir aquí. ¿Cuáles fueron las palabras que hablaste con Él antes de venir aquí?
Esto es tarea. Me pregunta a mí, Lucio, ¿qué yo le dije al Señor? Por favor, no me pregunte. Dice, mas con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación viene del Señor. Amén. Vamos a orar.